Un campesino desechó una oferta millonaria por su mulo, luego lo perdió, y su hijo, al intentar domar una bestia, se fracturó una pierna. Sin embargo, esas dos tragedias salvaron la vida de su hijo en una guerra letal. Esta es la prueba de que todo en la vida tiene un propósito, y lo que parece una maldición puede transformarse, al final, en una bendición. Hace muchos años, en un valle verde abrazado por montañas y ríos de aguas claras, se alzaba un pequeño caserío campesino. Cerca de ese pueblo, en su finca, vivía don Anselmo, un hombre sencillo de unos 45 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas por el trabajo en la tierra. Don Anselmo no era rico, apenas tenía lo necesario para llevar comida a su mesa. A diferencia de otros en el pueblo, él siempre mostraba una sonrisa tranquila, como si nada lo perturbara demasiado. Los vecinos lo consideraban pobre, pero él se sentía afortunado. Su familia era pequeña. Su único hijo, Lucas, un joven fuerte y lleno de ilusiones. Y un animal especial que se había convertido en parte de la familia, un mulo negro, de cuerpo robusto y mirada viva, al que llamaban Sombra. Sombra no era un mulo común. En sus ojos oscuros brillaba algo único, como si guardara una sabiduría profunda. Su pelaje negro relucía bajo el sol, y su presencia imponente atraía todas las miradas. Era fuerte como una roca, incansable en las faenas más duras, pero a la vez gentil y obediente con quienes lo trataban con cariño. Lo que más sorprendía no era su fuerza, sino su inteligencia. Había algo en Sombra que lo hacía especial. Parecía entender a don Anselmo y Lucas antes de que hablaran. Con un simple gesto, una mirada, el mulo respondía como si compartiera con ellos un vínculo secreto que nadie más comprendía. Lucas había crecido junto a Sombra, aprendiendo a montar en su lomo desde pequeño, y en las tardes apacibles se recostaba sobre su pelaje, contándole sus sueños en susurros, como si el mulo pudiera guardarlos en su silencio. Por eso, para padre e hijo, Sombra no era solo un animal de trabajo. Era un compañero, un miembro de la familia. Para ellos, Sombra no tenía precio. No se trataba de dinero ni de utilidad. Sombra simbolizaba unión, esfuerzo y gratitud. Era un recordatorio vivo de que la verdadera riqueza no siempre se mide en monedas, sino en los lazos que sostienen el corazón cuando la vida se torna difícil. Con el tiempo, la fama de Sombra se extendió por la región. Un día, un terrateniente acaudalado llegó al pueblo, vestido con ropas finas y montado en un caballo de raza. El murmullo de los vecinos llenó el aire. Todos sabían que un hombre tan rico no venía por casualidad. El terrateniente buscaba a Sombra, el mulo del que tanto se hablaba, con la intención de comprarlo. Al bajar de su caballo, preguntó a un vecino dónde encontrar al dueño del animal. El vecino, señalando hacia la plaza del pueblo, dijo: «Hace un rato vi a don Anselmo con el mulo, seguro aún está ahí». Sin demora, el terrateniente se dirigió a la plaza, donde encontró a don Anselmo comprando provisiones modestas antes de volver a su finca. Junto a él, Sombra parecía un guardián leal, su presencia contrastando con la sencillez del campesino. Al verlo de cerca, el terrateniente quedó maravillado. Nunca había visto un animal tan robusto y bien cuidado. «Este mulo es una joya», exclamó asombrado. Frente a todos, ofreció a don Anselmo una suma enorme de dinero por el mulo. Era tanto que con esa cantidad don Anselmo podría haber vivido sin trabajar por años. El pueblo contuvo el aliento, esperando la respuesta. Pero don Anselmo, con una sonrisa serena, dijo: «Señor, agradezco su oferta, pero Sombra no está en venta. Es parte de nuestra familia, no lo cambiaría por dinero». Los murmullos no tardaron. Algunos vecinos susurraron: «Este hombre está loco, rechazar tanto dinero por un animal». Otros decían: «Es un necio, seguirá pobre para siempre». Pero don Anselmo, imperturbable, continuó con su vida. Una madrugada, cuando los gallos apenas rompían el silencio, Lucas fue al establo para llevar a Sombra al campo, pero el mulo no estaba. El corazón se le aceleró. Lo llamó una y otra vez, sin respuesta. Corrió por los senderos, revisó las cercas, buscó en los caminos polvorientos, pero no había rastro. La ausencia del mulo llenaba el aire de un silencio pesado.
Lucas recorrió toda la finca hasta los linderos con las fincas vecinas. Pasó el día entero preguntando, revisando potreros, siguiendo huellas que se perdían en el barro. Al caer la noche, agotado y con el alma apesadumbrada, regresó sin noticias. Con frustración, Lucas preguntó a su padre, ¿cómo puedes estar tan calmado? Perdimos lo más valioso que teníamos. Don Anselmo, con voz pausada, respondió, hijo, no te apresures a juzgar. No digas que es bueno o malo tan pronto. El tiempo revelará el sentido de esta pérdida. Lucas, confundido, guardó silencio. Al amanecer siguiente, con la esperanza aún viva, padre e hijo fueron al pueblo preguntando por Sombra. Preguntaron en la plaza, en la tienda, en las calles polvorientas, pero nadie había visto nada. La noticia se esparció como fuego por el pueblo, y los comentarios crueles comenzaron, ¿lo ven? Por no venderlo, ahora lo perdió todo. Seguro lo robaron. ¡Qué desgracia! Lucas bajó la mirada, con el pecho apretado por el dolor. Pero don Anselmo, en lugar de responder con enojo, guardó silencio unos segundos. Luego, con voz firme pero tranquila, dijo, si Dios permitió esto, es porque hay un propósito que aún no vemos. No juzguen tan rápido. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser una bendición. ¿Quiénes somos para saber más que el Creador?, añadió. Sus palabras sorprendieron a algunos, mientras otros lo miraban con desprecio. Pero en el rostro de don Anselmo no había duda ni temor. Mientras las burlas del pueblo intentaban herirlo, él permanecía sereno, como un roble que resiste el vendaval. Eres un iluso, Anselmo. Perdiste lo único valioso que tenías y hablas de propósitos, decían. Solo tienes desgracia. La miseria te enloqueció, y tu hijo está destrozado. Deberías haber vendido el mulo al hombre rico. Ahora no tienes ni bestia ni dinero. Las voces buscaban humillarlo con condescendencia. Aún así, don Anselmo no se dejó arrastrar por el desprecio. Su calma era un silencio poderoso que hablaba más alto que las burlas. Era un recordatorio de que la fe verdadera no depende de lo que se tiene, sino de la fortaleza del alma. La vida no siempre revela su verdad de inmediato, amigos, continuó, posando una mano en el hombro de Lucas. Hoy creemos que lo perdimos todo, pero mañana podríamos ver que lo que llamamos pérdida era un regalo disfrazado. Sean pacientes, porque solo el tiempo separa lo bueno de lo malo. Lucas lo miró con asombro. Su padre hablaba con una paz tan profunda que era imposible no sentirla. En medio de su tristeza, comenzó a sospechar que la calma de su padre no era indiferencia, sino fe. Una fe que no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que nada ocurre por azar, que todo sucede porque el Creador lo permite, sea bueno o malo. Esa misma tarde, don Anselmo y Lucas regresaron a la finca. El sol se hundía tras las montañas, tiñendo el camino de tonos dorados. Lucas, con voz temblorosa, rompió el silencio. Padre, admiro tu paz, ¿cómo lo logras? Don Anselmo lo miró con ternura y respondió, hijo, todo en la vida tiene un sentido. Aunque parezca que las cosas van mal, a menudo terminan siendo para bien. Ya lo verás. Ten fe, acepta lo que sucede y, sobre todo, agradece. Oye, ¿estás disfrutando esta historia? Si es así, escribe en los comentarios, todo tiene un propósito. Así sabré que conectaste con el mensaje de Historias Profundas. Además, ¿sabías que el 94.8% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos? Si eres uno de ellos, te invito a suscribirte ahora. Es gratis y podrás seguir recibiendo historias que inspiran y transforman. Al final del video, encontrarás más historias en tu pantalla. Pasaron días de incertidumbre, hasta que una mañana, al despuntar el alba, mientras el sol teñía las montañas de dorado, Lucas vio algo increíble. Sombra regresaba galopando, seguido por otros mulos salvajes. Padre, Sombra volvió, gritó emocionado. Y trajo más animales. Horas después, la noticia corrió, y el pueblo entero llegó a la finca para ver el espectáculo. Los mismos que antes criticaron a don Anselmo ahora decían, qué suerte tiene este hombre, es bendecido, su pobreza acabará.
Pero don Anselmo, sin alardear, respondió, tal vez Sombra buscó a su manada y regresó con ella. No llamemos suerte a lo que aún no comprendemos. Lucas estaba lleno de una alegría desbordante por el regreso del mulo. Lo abrazaba por el cuello, acariciando su crin como si se reencontrara con un hermano perdido. Los otros mulos se mantenían a distancia, salvajes, pero no abandonaban la finca. El joven sonrió con esperanza, convencido de que aquello era una señal del cielo. Pero al mirar de reojo a su padre, notó que don Anselmo permanecía sereno, sin dejarse llevar por la emoción. Para Lucas era el regreso de la dicha. Para don Anselmo, era quizás una nueva prueba. Al día siguiente, Lucas despertó lleno de entusiasmo. Apenas la primera luz del amanecer bañó los campos, corrió al potrero donde Sombra pastaba con los nuevos mulos. Desde la cerca, los observó con ilusión, pensando que podrían cambiar el futuro de la finca. Pero al acercarse, los mulos retrocedieron, bufando y pateando el suelo con desconfianza. No aceptaban su voz ni su presencia, como si levantaran un muro invisible. Lucas sintió un golpe de frustración, pero al ver a Sombra tranquilo, pastando sin alterarse, comprendió que la confianza no se gana de un día para otro. Si mi padre confía en que todo tiene un propósito, yo también debo hacerlo, se dijo con firmeza. En ese instante decidió dedicar su tiempo y fuerza a domar esa desconfianza, a convertir a esos mulos ariscos en compañeros de trabajo y parte de su hogar. Así nació en él la determinación de domesticarlos, aunque costara horas, días o meses de paciencia. Lucas comenzó a entrenar a los nuevos mulos. Pasaba horas en el potrero, acercándose con cuidado, hablándoles con suavidad, observando cada reacción para ganarse su confianza. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses de arduo esfuerzo bajo el sol y la lluvia. Muchas veces terminó agotado, con las manos heridas y el cuerpo rendido. Pero su espíritu nunca se quebró. Poco a poco, los mulos que al principio lo miraban con recelo comenzaron a aceptarlo, hasta reconocerlo como un compañero digno de respeto. Sin embargo, un día, mientras intentaba domar al más rebelde, el animal lo arrojó con violencia. Lucas cayó al suelo y su pierna se fracturó. El dolor era atroz. Como si el infortunio atrajera lenguas venenosas, algunos vecinos que pasaban por la finca vieron el accidente. Eran los mismos que antes se burlaron cuando Sombra desapareció. Y murmuraron, esos mulos solo trajeron desgracia. Ahora su hijo está herido. Lucas apretó los dientes, con lágrimas resbalando por su rostro. Padre, ahora no me digas que esto no es malo. Mira lo que me pasó, dijo entre sollozos. Don Anselmo llegó en silencio, se arrodilló en la tierra y sostuvo la pierna de su hijo con firmeza. Su mirada no tembló. Con voz baja, como si abrazara el dolor, dijo, hijo, no digas que es malo aún. El tiempo tiene formas extrañas de mostrar la verdad. En ese momento, las críticas arreciaron como flechas contra don Anselmo. ¿Y ahora qué, Anselmo, dónde está ese propósito del que hablabas? Tu hijo está en el suelo, quebrado, ¿qué bendición es esta? Don Anselmo los miró sin alterarse, con la serenidad de quien no necesita defenderse del ruido del mundo. Su voz fue firme, pero cargada de paz, el propósito no siempre se ve de inmediato. El dolor no significa que Dios nos abandonó. No llamen desgracia a lo que aún no se ha revelado. El tiempo dirá si esto es pérdida o enseñanza. Don Anselmo no discutió. Rasgó una tela de saco, improvisó una férula con 2 ramas rectas y, mientras Lucas jadeaba, le inmovilizó la pierna con cuidado. Susurró, no maldigas el dolor. A veces es un maestro severo. Si Dios lo permitió, nos dará fuerza para superarlo. Lucas, con ojos llenos de angustia, preguntó, ¿y si no puedo volver a trabajar, padre? Volverás, hijo, respondió don Anselmo. A veces Dios nos frena para enseñarnos a caminar distinto. No entiendas hoy, pero no apresures tu juicio. Agradece la vida, aunque duela. Déjalo en manos del Altísimo. El viento peinó el potrero como una mano antigua. Los mulos, a lo lejos, observaban en silencio. En medio del dolor, la voz de don Anselmo flotaba como una promesa que no necesitaba pruebas.
La verdad de ese día aún no estaba completa. Solo 2 semanas después, el país entró en guerra. El gobierno reclutó a todos los jóvenes para el frente de batalla. Nadie podía escapar. Los soldados llegaron al pueblo, yendo finca por finca. Cuando llegaron a la casa de don Anselmo, vieron a Lucas con la pierna rota y no pudieron llevárselo. Mientras tanto, muchos jóvenes fueron arrancados de sus hogares. Tristemente, la mayoría no regresó. Las familias lloraban desconsoladas. El aire del pueblo se llenó de lamentos, como un río de dolor sin cauce. Las madres abrazaban las ropas vacías de sus hijos. Los padres miraban el horizonte con ojos apagados, incapaces de aceptar la ausencia. Los sollozos se mezclaban con el silencio de las casas vacías, que gritaban la pérdida de quienes no volverían. Los que antes se burlaron de don Anselmo ahora lo miraban con respeto. El ejército que se llevó a sus hijos no pudo llevarse a Lucas por su pierna rota. Entonces comprendieron lo que antes despreciaban. Las pruebas de don Anselmo y su hijo, que parecían tragedias, fueron en realidad para bien. Entre lamentos, decían, nos burlamos de él, pero su hijo vive mientras los nuestros partieron y no sabemos si volverán. Sus palabras eran ciertas. Todo lo que ocurre está permitido por el Creador, aunque parezca injusto en el momento. El silencio que siguió no fue de burla, sino de respeto. Muchos entendieron que la fe de aquel campesino humilde veía más lejos que sus juicios apresurados, y que lo que parecía pérdida era protección. Don Anselmo, con ojos tranquilos y voz firme, miró a Lucas y dijo, ¿ves, hijo? Lo que parecía una desgracia fue tu salvación. Perder a Sombra dolió, pero volvió con más. Romperte la pierna fue doloroso, pero te libró de la guerra. Así es la vida. Nunca sabemos qué significa cada cosa hasta que el tiempo lo muestra. Lucas, con lágrimas en los ojos, respondió con un nudo en la garganta, Padre, ahora lo entiendo. Renegué cuando el mulo me tiró y me fracturé. Pensé que todo estaba perdido. Pero ese dolor me salvó. Mis amigos fueron llevados, y muchos no volverán. Don Anselmo, con una mano en el hombro de su hijo, dijo con ternura, pero con una fuerza que calaba el alma, Hijo, por eso te dije que no llames malo a lo que aún no se revela. Dios escribe con líneas que no entendemos al principio. Él ve más lejos que nuestros ojos y sabe más de lo que nuestro corazón soporta. Todo lo que permite tiene un propósito. Lucas bajó la cabeza, conmovido, y dijo en voz baja, Perdóname, Padre. Dudé de tus palabras, dudé de tu fe. Pero ahora veo que tenías razón. Dios nunca nos abandonó. Solo nos guiaba por un camino que no entendía. Don Anselmo lo abrazó con fuerza y, con lágrimas contenidas, susurró, Nunca olvides esto, Lucas. La vida no se mide por lo que tenemos o perdemos, sino por la confianza en el Creador. Lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Lo que hoy parece bendición, mañana puede probarte. Por eso agradece siempre, porque todo tiene un propósito. En ese instante, el silencio del campo se volvió solemne. El viento acariciaba las ramas como si confirmara esas palabras eternas. Y en el corazón de Lucas nació una fe nueva, una que no dependía de lo que veía, sino de lo que aprendía a confiar. Me alegra que hayas llegado hasta el final de este video de historias profundas. Si esta historia te dejó una enseñanza, suscríbete para no perderte más relatos que cambian vidas. Gracias, nos vemos en el próximo video.